arqueológico de Chanquillo en el desierto peruano contiene 13 torres de piedra llamadas 13 torres. Cuando estas se juntan, marcan la línea del horizonte del cerro de norte a sur, asemejándose a un amplio enrejado. Las ruinas del observatorio también incluyen un complejo de colinas con 3 paredes y 2 complejos de edificios. En otras noticias vamos a hablar de un patrimonio cultural local, que es el complejo arqueoastronómico de Chanquillo. En medio de un desierto peruano yacen las ruinas de un misterio arqueológico. El antiguo observatorio, conocido como Chanquillo, fue construido mucho antes de que los incas llegaran al poder en el Perú. La estructura es considerada una obra maestra del genio creativo humano y es la más antigua de su tipo en toda América. Chanquillo se completó hace más de 2300 años y se abandonó en el siglo I de la Era Común. Durante siglos ha sido un misterio para arqueólogos y viajeros. Las excavaciones oficiales comenzaron recién a principios del siglo XXI. A la luz del día, las estructuras de piedra de la colina, que se extienden unos 300 metros, no parecen espectaculares. Sin embargo, al amanecer y al anochecer muestran su genialidad. La posición del amanecer cambia a lo largo del año, casi como si la luz rozara el horizonte. Durante el solsticio de verano, el amanecer se produce al lado derecho de la torre derecha. En el solsticio de invierno, la salida del sol ocurre al lado izquierdo de la torre izquierda. Las torres de Chanquillo estaban dispuestas de tal manera que al pararse en un punto de vista específico debajo de la cresta, el observador podía predecir la época del año en 2 o 3 días solo desde el amanecer o el atardecer. Misterioso origen. La antigua civilización que diseñó el observatorio solar es poco conocida, pero fue una de las civilizaciones más antiguas de América. De hecho, antecedió en más de 1000 años a la cultura inca, que de igual manera se destacó en el campo de la astronomía. Los constructores originales ahora son conocidos como la cultura Casma-Sechín. Esto se debe a que las ruinas de Chanquillo están ubicadas en el desierto costero entre los ríos Casma y Sechín en el Perú. Según las excavaciones arqueológicas, el observatorio probablemente se construyó entre el año 500 y el 2000. Luego, por alguna razón, fue abandonado y las torres cayeron en mal estado. En su apogeo, los edificios eran amarillos, ocres o blancos. Se revocaban y pintaban con grafitis o huellas dactilares. No obstante, a pesar de haber desquitado la decoración y se haya desmoronado, los restos de estas torres de piedra todavía registran fielmente los días del año. Ahora se están realizando esfuerzos de conservación para mantener la precisión del calendario antiguo. En 2021, el complejo arqueoastronómico de Chanquillo se unió oficialmente a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La organización la aceptó por su excelente artesanía y su visión de la cosmovisión de las sociedades antiguas. Los detalles del observatorio están disponibles en el portal del Patrimonio de la Astronomía. Y yo les vengo a hablar sobre la integridad. Dentro de los límites de la propiedad incluye todos los elementos necesarios para expresar el valor universal excepcional del complejo Chanquillo, centrado en las observaciones calendáricas del Sol. Chanquillo y el conjunto más amplio de monumentos relacionados que forman la propiedad aprovechan los marcadores de horizontes naturales y construidos para seguir el paso progresivo del Sol a lo largo del horizonte durante todo el año. Se mantienen en gran medida el entorno natural y las condiciones climáticas que son la base de la buena visibilidad necesaria para las observaciones astronómicas en el lugar. Las cuencas visuales que contienen las principales líneas de visión astronómicas generalmente no están obstruidas, pero su preservación debe ser monitoreada de cerca. Además, se debe mantener la integridad visual del entorno general de la propiedad. Debe evitarse cualquier vulneración de la propiedad por el desarrollo urbano o la expansión de zonas agrícolas. El avance del colapso de los elementos estructurales con la pérdida de bordes claros, como por ejemplo en las torres y los observatorios, ponen en peligro la exactitud de las observaciones astronómicas. La conservación de elementos monumentales es frágil y deberá ser vigilada de cerca en el futuro. En caso de
que la información de investigaciones futuras indique relaciones de los monumentos centrales con otros elementos de la propiedad y más allá se debe considerar un ajuste de límites. Requisitos de protección y gestión. El bien ha sido declarado Patrimonio Cultural Nacional mediante Resolución de Dirección Nacional número 75 del 18 de enero de 2008. El bien ha sido inventariado a nivel nacional por el Ministerio de Cultura y se encuentra inscrito en la Superintendencia Nacional del Registro Público. La propiedad está reforzada por una zona de amortiguamiento que se extiende alrededor del sitio e incluye parte del Valle de San Rafael, Cerro Mongón, Lomas Las Aldas, Pampa Los Médanos, Cerro Manchán, Cerro San Francisco y Cerro Monte Grande. El plan de gestión recientemente aprobado identifica las condiciones actuales de conservación y gestión del bien y su contexto, los riesgos y amenazas a los rasgos culturales y naturales del bien, su entorno y establece las políticas que rigen la conservación y gestión del patrimonio, así como los programas y proyectos enfocados a la sostenibilidad en la conservación del bien. La eficacia del sistema de gestión deberá demostrarse en la práctica. Se debe reforzar la participación de las comunidades locales en la planificación futura y se debe monitorear de cerca los esfuerzos de protección y conservación, que serán clave para evitar cualquier impacto negativo causado, por ejemplo, por un desarrollo turístico inadecuado. A continuación vamos a pasar un video de una joven la cual está dando su opinión del por qué es importante y por qué deberíamos de cuidar y conservar este patrimonio. Hoy en día Chanquillo es considerado patrimonio de la humanidad. Por ende, nosotros como peruanos tenemos la obligación y responsabilidad de cuidarlo y sobre todo promover su conservación, ya que es parte de nosotros, algo que nos representa y sobre todo es parte de nuestra historia y cultura.